En el agitado corazón de Montevideo, en el 3 de septiembre de 1940, nacía un hombre cuyo nombre, décadas después, resonaría en las conciencias de millones de personas a lo largo del continente y más allá. Eduardo Germán María Hughes Galeano, conocido simplemente como Eduardo Galeano, fue más que un escritor y periodista. Fue un cronista de la vida humana, un narrador de las historias no contadas, un maestro de la memoria colectiva. Su pluma, precisa y conmovedora, reflejó tanto las luchas como las esperanzas de los pueblos, la injusticia y la dignidad, la memoria y el olvido. Galeano nunca fue un escritor convencional. Su estilo, que fusionaba la crónica, la poesía, la historia y el ensayo, lo llevó a crear obras que no solo documentaban hechos, sino que también abrían puertas al corazón de lo que significaba ser humano. Las venas abiertas de América Latina. Su obra más emblemática no solo es una denuncia sobre el saqueo sistemático de los recursos de América Latina, sino también una invitación a reflexionar sobre las estructuras de poder, el colonialismo y la explotación que, con el paso de los siglos, continúan moldeando el destino de millones de personas. A lo largo de su vida, Galeano nunca dejó de hacer preguntas. Se convirtió en un observador incansable del mundo, cuestionando las injusticias sociales, las contradicciones del poder y la historia oficial que invisibiliza a los pueblos y sus luchas. Su trabajo no solo estuvo marcado por la crítica política, sino también por una profunda admiración por la belleza y la resistencia humana. Soy lo que soy gracias a la historia y la vida que he vivido, decía Galeano. Y es que, a través de sus escritos, uno puede sentir que su propia vida era un reflejo de las luchas y pasiones que narraba. No se limitó a contar historias, las transformó, las convirtió en un llamado de atención, un grito silencioso de conciencia. A través de su obra, dejó claro que la historia no es solo la que nos enseñan en los libros de texto, sino la que se vive, la que se siente en las calles, en las luchas cotidianas, en las voces de los oprimidos. Pero, ¿qué podemos aprender de Galeano? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas, en un mundo que sigue siendo, en muchos sentidos, el mismo que describió en sus libros? Lo primero que nos enseña Galeano es la importancia de la memoria. En su obra, la memoria es un acto de resistencia. Recordar no solo es un ejercicio intelectual, sino un acto político. En tiempos de olvido y desinformación, recordar es rebelarse, es cuestionar la versión oficial de los hechos y dar voz a los que han sido silenciados. En nuestras vidas cotidianas, estamos recordando de manera activa. Estamos aprendiendo de la historia, no solo para entender el pasado, sino para transformar el presente. Uno de los aspectos más conmovedores de la obra de Galeano es su capacidad para empatizar con los más desfavorecidos, con aquellos que no tienen voz. Su crítica al capitalismo, al imperialismo y a las desigualdades sociales nunca fue una denuncia vacía,
siempre estuvo cargada de una profunda humanidad, una invitación a ponernos en el lugar del otro, a entender las vidas que se desarrollan en la periferia del poder. La utopía está en el horizonte, escribía Galeano. Camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, y el horizonte no se mueve. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Estas palabras son un llamado a la acción. A pesar de los desafíos, Galeano nos invita a no abandonar nuestros ideales. La utopía no es un sueño inalcanzable, sino el motor que nos impulsa a seguir adelante. ¿Estamos nosotros también dispuestos a caminar hacia nuestra propia utopía? ¿Qué nos detiene de ser, incluso en las pequeñas acciones cotidianas, agentes de cambio? Otro aprendizaje fundamental de Galeano es su profunda capacidad para observar. La mirada atenta a los detalles de la vida diaria, a la historia oculta, a los matices que componen la realidad. En su famosa obra, El libro de los abrazos, Galeano nos invita a ver el mundo con ojos de niño, a redescubrir la belleza en lo cotidiano, a abrazar la complejidad del ser humano sin simplificaciones. La vida no es una novela, dice Galeano, pero a veces parece que está escrita por un novelista cruel. Esa mirada, la de observar con empatía, no solo está dirigida al otro, sino también a nosotros mismos. ¿Cómo nos observamos a nosotros mismos en nuestras vidas? Somos capaces de ver nuestra propia complejidad, nuestros miedos, nuestras contradicciones, y a partir de allí, ser más compasivos con quienes somos y con quienes nos rodean. La obra de Galeano también resalta la importancia de las historias no contadas, de aquellos que han sido invisibilizados por la historia oficial. En Las venas abiertas de América Latina, Galeano revela la historia de la explotación de su continente, pero también cuenta las historias de resistencia, de luchas que, aunque a menudo silenciadas, siguen vivas en la memoria colectiva de los pueblos. En un mundo donde la narrativa dominante es aquella que legitima el poder, Galeano nos enseñó a escuchar otras voces, las de aquellos que no están representados en los medios o en las aulas. Nos invita a hacernos preguntas, a ser curiosos, a no conformarnos con lo que nos cuentan. ¿Cuántas historias estamos dejando de lado en nuestra vida diaria? ¿Cuántas voces de aquellos a quienes no escuchamos podrían enriquecer nuestra comprensión del mundo? Finalmente, la lección más importante que Galeano nos dejó es la de la esperanza activa. A pesar de las injusticias y de las estructuras de poder que deshumanizan a las personas, su obra nunca fue derrotista. A través de sus palabras, invitaba a la acción, al compromiso, al cuestionamiento constante. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, escribió alguna vez. Con esa frase, nos recordaba que, aunque el camino sea arduo y los obstáculos parezcan insuperables, siempre hay lugar para la resistencia, para el cambio, para la vida que se renueva constantemente. Hoy, cuando nos enfrentamos a las injusticias, los abusos de poder o la indiferencia, ¿somos capaces de mantener viva
la llama de la esperanza? ¿Podemos ser como Galeano, capaces de crear a través de nuestras acciones un pequeño cambio, un impacto que, aunque modesto, resista a la adversidad? Eduardo Galeano nos dejó más que palabras. Nos legó una forma de mirar, de sentir y de vivir. A través de su obra, nos enseñó que la historia no está escrita en piedra, que las verdades no son absolutas y que el poder de las palabras puede transformar realidades. Nos enseñó a cuestionar, a recordar, a abrazar las historias olvidadas y, sobre todo, a caminar siempre hacia una utopía que, aunque distante, nos impulsa a seguir luchando por un mundo más justo. La memoria de Galeano vive en cada rincón donde se valore la lucha por la justicia, en cada mente que se atreva a cuestionar el orden establecido y en cada corazón que sienta la necesidad de hacer del mundo un lugar mejor. Como él dijo una vez, la memoria es la única patria que no traiciona.